En otras palabras, el sistema como tal no puede depender exclusivamente de la gestión de políticas, sino de una acción mancomunada y articulada en términos de los actores. Y es aquí hacia donde paulatinamente vamos a ir llegando con respecto al tema de la información. Como yo les hacía mención, las políticas de ciencia y tecnología se basan en estas grandes áreas estratégicas definidas a nivel de cada uno de los territorios. En otras palabras, van a existir ciertas áreas que son de carácter nacional, pero hay otras áreas justamente que se van a definir más bien de carácter específico al interior de cada uno de los territorios. Por ejemplo, la tecnología o la ciencia y tecnología o incluso el tema de saberes ancestrales a nivel de las Islas Galápagos es completamente distinto de aquel que nosotros tratemos, por ejemplo, en la Sierra Central, es decir, en aquellos poblados donde generalmente tenemos una gran población multiétnica y adicionalmente se encuentra con cierto tipo de condiciones especiales en términos justamente de su estrato social. Cada una de estas áreas estratégicas tiene ejes transversales de trabajo. Uno de esos ejes es justamente el tema de fortalecimiento humano. Nosotros queremos o hemos visto, por ejemplo, dentro de las áreas estratégicas que no pueden caminar independiente del tema de capital humano o del fortalecimiento humano. Hacia allá está dirigida justamente un ámbito de la aplicación de política pública. El otro es la reconstrucción de los centros de investigación a nivel del Ecuador, que paulatinamente han ido durante los últimos años perdiendo la inversión. El día de hoy es más bien, estamos con una política muy fuerte en términos de rescate de esos centros de investigación. ¿Cuál ha sido nuestra estrategia? En primer lugar, como yo les decía, estamos trabajando en términos de focalización o priorización a nivel de cada uno de los territorios. De ahí estamos gestando una plataforma regional que es un aspecto más bien, una mesa de negociación, ya no solo desde el lado del gobierno. En otras palabras, después de grandes años de ausencia de una política de gobierno, el día de hoy el Estado propone una acción directa en términos de ciencia y tecnología. Pero esa acción directa en términos de ciencia y tecnología debe tener una respuesta por el otro lado, por la parte de demanda o el conjunto de actores que trabajan a nivel nacional y a nivel de cada uno de los territorios. Es ahí donde estamos desarrollando una plataforma regional donde vamos a trabajar el tema de proyectos de fortalecimiento humano, de proyectos de carácter público y privado. Y esto finalmente se suma al tema de articulación y finalmente dedicado al tema de implementación de resultados específicos. Aquí tenemos justamente la priorización. Cada una de las priorización va a estar definida en términos de las grandes regiones que se han definido al interior de la Constitución, 7 grandes regiones más una región insular. ¿Dónde empieza la necesidad justamente de la información? Una vez que nosotros hemos definido o empezamos a tratar de definir los aspectos de priorización, necesitamos contar con una base de datos o con información que sea actualizada, que sea consistente, que sea robusta. Y en estos momentos, o llamémoslo así, se está recién recuperando este tipo de gestión o este tipo de cultura de carácter de generación de información a nivel del Ecuador. Esto no solo a nivel nacional, sino que la tarea es aún mucho más difícil cuando nosotros debemos hacer ese trabajo a nivel de cada uno de los territorios. En otras palabras, si es que nosotros tenemos criterios de priorización que vinculan aspectos como agricultura, desarrollo industrial, generación de uso de la energía, en términos de energía para el Ecuador implica todo el tema de energía de petróleos, incluyendo el tema de petroquímica y energías renovables, el desarrollo de infraestructura, salud humana, desarrollo social, etcétera, necesitamos contar en un primer momento con una primera línea de base. Esa línea base, simple y llanamente, el día de hoy el Ecuador la tiene muy débil. Más aún cuando nosotros hablamos dentro del sistema de ciencia y tecnología. En otras palabras, la información tiene un carácter débil, tiene un carácter muy pobre en términos no solo de la gestación, sino de la confiabilidad de ese tipo de información. La propuesta es que en función de esta información que nosotros podemos recuperar, debemos crear áreas de acción en términos de líneas específicas que ya han sido generadas para algunos de los territorios, como por ejemplo ciencias de la vida, energías, no solo energía en términos de petróleo, sino energías renovables y el tema de producción, y terminar finalmente con proyectos concretos que atiendan a resultados específicos que se proponen dentro del plan.
El proceso de articulación a nivel de las regiones básicamente es para darles una idea. Nosotros estamos trabajando en conjunto con las universidades, con los centros de investigación, con la empresa privada y la empresa pública. La idea es generar ahí cierto tipo de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante para ver el tema de innovación que desarrolle justamente nuevos sistemas de producción, transferencias tecnológicas y sistemas nuevos de innovación. Y aquí venimos de nuevo un poco a lo que yo les estaba hablando. ¿Dónde se genera esta información? En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo nos ha permitido contar con una nueva línea de base en términos de distintos indicadores sociales, indicadores económicos, productivos. Áreas estratégicas provenientes de las políticas de ciencia y tecnología. Aquí es justamente donde el sustento de la información tiene un gran vacío. Si bien nosotros hemos podido contar con algunos de los indicadores básicos, a nivel general aún tenemos un gran vacío en términos de la información que nosotros requerimos y la que necesitamos generar. Hay también planes de desarrollo de carácter territorial que nos pueden proveer de este tipo de información, sin embargo, ese tipo de información aún sigue siendo escasos. Y tenemos otro tipo de fuentes. Tenemos fuentes que provienen justamente de actores del sistema, que son los centros de investigación, que son los propios investigadores, que son una serie de investigaciones que se han estado levantando de carácter público y privado, que el día de hoy las estamos tratando de rescatar. ¿Qué nos va a permitir o hacia dónde queremos llegar justamente con esta información y con esta estrategia? Definir las necesidades territoriales y nacionales, en otras palabras, definir una buena y sólida línea de base. Priorizar las acciones de política de ciencia y tecnología. Esto para nosotros es fundamental. Nosotros estamos planteando la estrategia de ciencia y tecnología en función de las necesidades de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas en términos del Ecuador, que al final del día tengan una respuesta directa en términos de cuál ha sido el beneficio que la ciencia y la tecnología les está dando a cada uno de ellos. Y esto se enlaza directamente con la siguiente línea, que es establecer mecanismos eficientes de implementación por resultados. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando, y hace un momento comentábamos, el tema de la generación de una planta de vacunas en el Ecuador, que es un proyecto totalmente de carácter científico. ¿Hacia dónde se dirige este proyecto, este gran proyecto? Es justamente atender una falencia que nosotros encontramos dentro de la generación de información, que son todos los indicadores de carácter de mortalidad, sobre todo mortalidad infantil y morbilidad. En este sentido, la información para nosotros, en términos ya de hechos reales a nivel del Ecuador, ¿qué nos ha permitido? En primer lugar, tenemos el día de hoy ya una información mucho más completa y fiable con cierto tipo de indicadores. Tenemos adicionalmente una consistencia en términos de la información. En otras palabras, el levantamiento de esta información no ha sido solo con una línea base que parte el día de hoy, sino que nos hemos remontado específicamente dentro del aspecto de ciencia y tecnología desde el año 2000 hasta la fecha. Estamos asimismo implementando nueva información, nuevos indicadores con desagregación territorial. En otras palabras, podemos empezar a buscar, por ejemplo, cuál ha sido la inversión en términos de investigación, de desarrollo e innovación, no solo a nivel nacional, sino a nivel de cada uno de los territorios del Ecuador. Bases nuevas referentes al sistema y sus actores. En otras palabras, aquí empezamos a plantear nuevo tipo de servicios que nosotros podemos crear o generar a nivel del país en términos de cada uno de los actores. Por ejemplo, tenemos una articulación muy buena con la generación de bases. Estamos proviendo de estas bases de datos a las distintas universidades que conforman el conjunto de escuelas de educación superior en el país. Estamos levantando o hemos levantado justamente el tema de la base de datos de los centros de investigación del Ecuador. El Ecuador no contaba justamente con un número específico de cuántos eran y en qué se estaban especificando estos centros de investigación. El día de hoy no solo contamos con esa línea de base, sino que adicionalmente contamos con qué tipo de estudios ellos están realizando y adicionalmente cuáles son los investigadores que están trabajando en cada uno de los distintos temas. Adicionalmente, estamos en función justamente de la construcción de esta serie de bases de datos, la generación de redes de trabajo. Redes de trabajo, por ejemplo, en el ámbito de biotecnología, que no solo trabajan en términos de los investigadores, sino que adicionalmente el día de hoy se están relacionando con redes de trabajo de biotecnología a nivel de la empresa privada y también articulando directamente con el tema de cooperación internacional.
Por otra parte, nosotros también estamos creando nuevas bases documentales, que creo que es importante. No solo estamos trayendo las bases de afuera, sino en términos de esta generación de información y yendo hacia el tema de la sociedad de la información. Estamos